Seguimos con Llanta de Prensa, el programa de debates en la red. Un inesperado candidato aprista, Carlos Roca, mientras todos los pronósticos eran Susana Pinilla, Carlos Arana y una media docena de nombres que se barajaban, y de pronto aparece uno que nadie había mencionado, Carlos Roca. ¿Cómo fue posible que llegara Carlos Roca? Tengo la sensación de que Carlos Roca es inesperado en el mismo sentido en que se habla de un bebé inesperado, digamos, ¿no es cierto? No solo nadie lo esperaba, sino algunos de los que los que lo vieron se pegaron un tremendo susto. Hoy, en algún medio, creo que en El Comercio, Mariela Balbi, hoy que grabamos, Mariela Balbi entrevista a Javier Velázquez Quesquén, que dice: yo estaba a favor de ningún candidato. Y yo tengo la impresión que Velázquez Quesquén está haciéndose eco de las palabras del presidente. Ni Alan García, ni Velázquez, ni la cúpula más establecida del partido querían un candidato. Bueno, García le dio un tatequito apenas empezó, ¿no? Sí, sí. El primer día. Sí, sí, no estaba contento. Y Wilber Bendezú de alguna manera los madrugó a todos. Tenía la autoridad para hacerlo formalmente. Convocó y lo sacó. La pregunta es, ¿cuál va a ser el destino de este bebé, no es cierto? Yo, conversando con algunas personas dirigentes de la APRA, decían: me parece mal, no debe haber candidato, nada me gusta, pero voy a apoyar, ¿no es cierto?, en el dolor, hermanos. Yo me pregunto, ¿qué tanto, no es cierto?, si no va a ser un candidato que va a ser abandonado por el camino, por un lado, y eventualmente, si las encuestas no le dan, simplemente abandonado a un costado del camino. O sea, retirado, ¿estás diciendo? Retirado directamente. No será el primer candidato municipal que se retira en una contienda. No, claro que sí, pero lo sorprendente es que Bendezú, que era una figura completamente marginal al APRA hace algunos meses, hoy día pueda imponer un candidato tan importante como el candidato aprista Lima. Bueno, es el secretario general, digamos. Bueno, ya llega después de que caen los otros, o sea, su legitimidad, digamos que es un tanto dudosa. ¿Y cómo puede imponerse a la voluntad de García? Bueno, no es su legitimidad la dudosa, él ha llegado en buena ley. Lo dudoso era la base de los demás, para ponerlo de alguna manera. Mi sensación es que él se ha impuesto con el estatuto y el libro de normas del partido en la mano, y ha dicho: el secretario tiene derecho, y lo ha puesto ahí. Y lo ha puesto de un momento al otro, ha tenido que correr. Bueno, y el resto de candidatos que no querían o que no eran buenos candidatos, García finalmente quería un candidato. No quería un candidato. Yo creo que García. O sea, García juega a Curi. 0 candidatos. Yo no sé si juega a Curi o juega simplemente a que no le manchen su camino de regreso en el 2016 con derrotas electorales. Bueno, pero eso es difícil evitarlo, las derrotas electorales. No puede evitar las elecciones regionales, donde el APRA también va a ser derrotado. Bueno, pero ahí tienen una estrategia para ganar en 6 regiones, por ejemplo, que ese es su deseo, ¿no es cierto? Pero si en Lima no había posibilidad de ganar, entonces mejor no presentar candidato. Y yo no descartaría que tampoco en el 2011 estén muy animados de presentar candidatos, pero no se sabe. Pero en este caso no quería. Y el señor Roca está pues ahí un poco como usurpador, lo debe ver el presidente de la República, que es una situación incómoda. Bueno, pero finalmente... Ahora, ¿es un mal candidato para ti? Bueno, a juzgar por la experiencia... No tiene ningún pecado, pero a juzgar por la experiencia. Fue candidato el año 98 y sacó 3 o 4%, si mal no recuerdo. En ese momento la aprobación de Alan García debe haber sido 2%. Bueno, sí, seguramente, pero el APRA estaba ahí. Ahora, Roca no es alguien que tenga rabo de paja, que nadie le puede decir que es corrupto, pero tampoco tiene una trayectoria destacada en los últimos años, por lo menos, precisamente porque García lo ha un poco sacado del camino. García sacaba del camino a todos los que eran más o menos de su edad, sus posibles rivales. Es verdad. Ahora, es un buen orador. Es un buen orador, sí. Es un buen orador, de pronto, y tiene un discurso doctrinario, que una de esas de puro retro, la idea de un discurso ideológico y doctrinario, seduce a los jóvenes y una parte del electorado.
Yo no descarto que Carlos Roca pueda ubicarse por encima del 10%. Que si lo logra en estas circunstancias, es una figura del APRA pues para más adelante. Yo lo dudo muchísimo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que lo que tú dices, que García no lo va a apoyar y todo este aparato clientelista del APRA, entonces no se va a poner a su servicio, ¿no? Yo creo que 10%, si no fuera ilegal apostar dinero ante cámaras en horario de menores, yo hasta te propondría una apuesta. Pero que yo la aceptaría, habrá dicho sea que de paso. esperar hasta la próxima edición de Llanta de Prensa. Gracias.